familia, les saludamos nuevamente y nos da mucho gusto conectar con ustedes porque sabiendo que conectando con ustedes juntos podremos conectar al corazón de nuestro Dios y gracias porque usted dispone de este tiempo para poder hacerlo. Así es que le invito a que oremos juntos y pongamos en las manos de Dios este tiempo. Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, te damos gracias porque nos permites conectar a tu corazón por medio de tu palabra con la ayuda de tu Espíritu Santo. Gracias porque tú tienes un propósito, tienes planes de bien para nosotros y sabemos, Señor, que lo que nos lleva al cumplimiento de esos planes es tu palabra. Danos entendimiento y también ayúdanos a ser obedientes a lo que tú nos estás hablando como iglesia y que podamos ir en la dirección correcta. Oramos todo esto y te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén.
Muy bien, iglesia. Sabemos que Dios nos está haciendo un llamado en esta temporada, en este tiempo, para poder caminar en las bendiciones que Él ha preparado para cada uno de nosotros y también, sin duda, para la iglesia en general. Así es que usted podrá notar que cada uno de los estudios, grupos de conexión, la palabra del miércoles, la prédica del domingo, van todas conectadas en ese sentido, y le damos tantas gracias a Dios porque esa palabra nos anima, nos fortalece y nos lleva a tener fe, confianza y esperanza en el Dios Altísimo, en el Dios Todopoderoso. En esta ocasión quiero hablarle acerca de lo que es ser una iglesia entendida y una iglesia obediente. Sin duda que muchas veces escuchamos la palabra de Dios, pero nos falta entendimiento, nos falta la revelación, y por lo que no tenemos de entendimiento y revelación nos cuesta trabajo obedecer. Así que mi oración y la oración nuestra como iglesia es que podamos tener no solo la información, sino el entendimiento y la obediencia para poder obtener toda la bendición que Dios tiene para nosotros. ¿Por qué? Porque es mejor elegir la obediencia y seguir la instrucción de Dios que buscar el beneficio propio. Y a veces nos enfocamos tanto en lo que yo puedo obtener, ¿verdad?, de los demás, que lo que pueda obtener de parte de Dios. La Escritura, quiero llevarle a esta parte de la segunda carta del apóstol Pedro, capítulo 2, verso 15, en donde cita lo siguiente: han dejado el camino recto y se han extraviado siguiendo el camino de Balaam, hijo de Beor, el cual amó el premio de la maldad y fue reprendido por su iniquidad. Pues una muda bestia de carga, hablando de una burra, dice la Escritura, hablando con voz de hombre, refrenó la locura del profeta. Cabe resaltar aquí lo que dice el apóstol Pedro, ¿verdad? Él está citando un pasaje del libro de Números, ahí en el capítulo 22, hablando de un personaje. De hecho, el libro de Números, en el capítulo 22, cita a un rey llamado Balac de Moab, ¿verdad? Que cuando el pueblo de Israel iba a entrar a tomar posesión de la tierra prometida, usted sabe que ellos vienen en el desierto y se van acercando a la tierra prometida, y antes de entrar a la parte de Jericó, llegan a Moab, ¿verdad? Pero ahí gobierna un rey llamado Balac, y entonces ellos dicen: vienen los israelitas, viene un gran número, ¿qué vamos a hacer? Entonces le doy el contexto, se lo parafraseo, y entonces manda a llamar a un hombre llamado Balán, ¿verdad? Para que él, con la autoridad que él tiene, pueda maldecir al pueblo de Israel, para que en esa maldición, ¿verdad?, no entren a tomar posesión. Es más, no pasen por su territorio, ni tampoco tomen posesión de la tierra prometida. Pero dentro de esta historia entra otro personaje, que es la burra de Balaam, ¿verdad? Esto nos hace saber que a veces, cuando caminamos sin entendimiento y sin obediencia, ¿verdad?, Dios va a usar lo que tenga que usar para hacernos ver los planes y los propósitos de Dios. Y tuvo que usar una burra, ¿verdad? Como una bestia de carga pudo ver al ángel del Señor y tomar acción, que el mismo Balaam, al cual Dios ya le había hablado, le había revelado por sueño lo que debía hacer. Así es que este hombre no pudo ver lo que la burra vio, porque no tenía entendimiento, y no obedeció porque era un hombre que caminaba de manera incierta en sus caminos. Ahorita vamos a ver eso. Así que dice la Escritura: y fue reprendido por su iniquidad. Y a veces pensamos que Dios nos va a dejar hacer lo que queramos, y a veces lo va a permitir para que las consecuencias nos hagan entender que vamos en una dirección incorrecta. Dice la palabra: pues una muda bestia de carga, hablando como de hombre, refrenó la locura del profeta. Fue reprendido por su iniquidad. ¿Qué es iniquidad? ¿Verdad? A veces no nos quedan claras las palabras que
que vienen en la Biblia, pero quiero decirle que iniquidad es igual a maldad, es igual a impiedad o culpa, y esta palabra es grave, ¿verdad? Está a nivel de pecado o por encima del pecado. Por lo tanto, la iniquidad también es una ofensa en contra de Dios, fundada en el desconocimiento y rechazo de las leyes del Señor, de las Escrituras. Así que cuando usted escuche la palabra iniquidad, cuando usted, por ejemplo, escucha que se ora en la iglesia o alguien ora de manera personal y dice, Señor, perdona nuestro pecado, Señor, quita el pecado, quita la iniquidad, entonces usted sabe a qué se refiere, ¿verdad? A maldad, a impiedad o a culpa. Quiero decirle en esta ocasión que Dios está buscando que seamos una iglesia entendida y obediente, que es el título del mensaje para estos grupos de conexión. Una iglesia entendida y obediente. No podemos negar que muchas de las veces hemos estado orando a Dios y le hemos estado pidiendo dirección, le hemos estado pidiendo provisión, ¿verdad? Entendimiento, revelación de sus planes y de sus propósitos. Porque sabemos que lo que hacemos nosotros es únicamente añadirnos a lo que Dios ya está haciendo. Estamos caminando en la dirección que Él ha marcado, tanto para la iglesia como para nuestros matrimonios, para nuestras familias y para nuestros hijos. Si nosotros somos una iglesia entendida y obediente, entonces obtendremos todo aquello que Dios ha preparado para nosotros. Pero de no ser así, nos estaremos perdiendo, ¿verdad?, de todas esas promesas. Y Dios ha estado hablando, ¿verdad? Si usted puede repasar los estudios de los grupos de conexión, si puede repasar y recordar lo que es la prédica de los domingos, la enseñanza de los miércoles, usted se estará dando cuenta, además de los tiempos de oración, que Dios está hablando en una dirección, ¿verdad? Que quitemos la iniquidad de nuestras vidas, que procuremos la santidad en todo lo que hacemos, en todo lo que hablamos y en todo lo que pensemos. Dios busca que seamos una iglesia consagrada, una iglesia santa para Él. Creo que Dios nos está haciendo un llamado especial a cada uno de nosotros para que podamos agradarle. Dios espera solo algo de nosotros: obediencia, pero no vamos a tener obediencia si no tenemos entendimiento de lo que Él espera de nosotros. Entendimiento y obediencia. El libro de Números, capítulo 22, verso 20, quiero llevarle ahí para que usted tenga este panorama bíblico completo de lo que Dios nos está hablando en esta ocasión. Dice la palabra, esa noche, Números 22:20, esa noche Dios se le presentó a Balaam. Dios. A veces, ¿verdad? Usted dice, es que yo he orado a Dios para que me ayude a dejar ciertos malos hábitos. Y Dios le habla por medio de los programas de Ya Basta. Dios le habla por medio de la palabra, por medio de los discipulados. Y a veces, ¿verdad? Dice Dios, yo te estoy hablando, pero tú no estás haciendo caso, ¿verdad? No somos entendidos de los mensajes de Dios. Y Dios dice que esa noche se le presentó a Balaam en un sueño, le dijo, ya que estos hombres han venido por ti, levántate y acompáñalos, pero harás solo lo que yo te ordene. Este hombre solo tenía que hacer dos cosas: levantarse y obedecer, ¿verdad? Ya la instrucción se la estaba dando Dios. Y así como a él, a cada uno de nosotros Dios nos da instrucciones todos los días. Levántate, haz esto. Levántate en tu matrimonio, haz esto. Levántate, joven, haz esto con tu vida, ¿verdad? Vive una vida de integridad, vive una vida de santidad. Y Dios está diciendo, y haz solo lo que yo te ordene. Hay una sola voz que usted y yo debemos de escuchar, y es la voz de Dios. Porque hay tantas voces a nuestro alrededor, la voz del enemigo, la voz del mundo, nuestra propia voz que muchas veces nos engaña, haciéndonos creer, ¿verdad?, que lo que estamos haciendo es correcto, pero a los ojos de Dios no es así. Sigo leyendo, verso 21, y Balaam se levantó en la mañana, ensilló su burra y se fue con los jefes de Moab, y entonces Dios se enojó con él. ¿Por qué se enojó con él? Si Dios ya le había dado una instrucción.
él solo tenía que hacer lo que Dios le dijo que hiciera y obedecer, pero no era así. ¿Sabe que hay cosas que enojan a Dios? ¿Sabe que hay cosas que entristecen al Espíritu Santo? Muchas de las veces debemos de saber y debemos de pensar lo que estamos haciendo, si enoja a Dios lo que hago o si entristece al Espíritu Santo. Dice la palabra que Dios se enojó con él porque se iba. Dios le había dicho que no fuera. Así que el ángel del Señor se interpuso en el camino para ejecutarlo. Escucha esto. Y Balaam iba montado en su burra y lo acompañaban 2 siervos suyos. Y en cuanto la burra vio al ángel del Señor, mira, aquí no sabemos quién era más, perdóneme la palabra, más burro, si la burra o Balaam. Porque la burra vio al ángel del Señor, pero él, por la falta de entendimiento, que eso es algo grave, ¿verdad? Y la falta de obediencia, no pudo ver al Señor. ¿Sabe qué nos impide a nosotros ver al Señor? Conocer sus planes, sus propósitos y su voluntad. Justamente eso, la falta de entendimiento y la falta de obediencia. Creo que hay un llamado urgente para la iglesia, para que la iglesia sea una iglesia entendida, no solo una iglesia emocional, una iglesia entendida en lo que es reino. ¿Qué tengo que hacer para que se establezca el reino? Estoy en audio, ¿qué tengo que hacer para que se establezca el reino? Estoy en alguna área de servicio, estoy en alabanza, estoy en seguridad, estoy en el ministerio de maestras de niños. ¿Qué debo hacer para que se establezca el reino? ¿Soy un facilitador para que se establezca el reino o soy un estorbo para el reino? En una palabra, mis palabras, actitudes y acciones pueden denotar si estoy a favor del reino o en contra del reino. Por eso es que Dios nos está llamando a que seamos una iglesia entendida, pero también una iglesia obediente. Dice que Balaam no vio, ¿verdad? Iba montado en su burra y dice, acompañado de 2 siervos suyos, pero la burra fue la que vio al ángel del Señor, él no la vio. ¿Por qué? Porque le faltaba entendimiento del reino, le faltaba obediencia en cuanto al reino. Y este es un llamado urgente para todos nosotros, para la iglesia, para los servidores. ¿Por qué? Porque a veces no vemos, no sentimos la presencia del Señor por esas causas, por esas situaciones. Así que la burra vio al ángel del Señor parado en el camino con una espada en su mano, se salió del camino y fue hacia el campo. Entonces Balaam golpeó a la burra para obligarla a volver al camino. 24. Y luego el ángel del Señor se paró en un sendero angosto por donde el camino pasaba entre viñedos con muros de piedra a ambos lados, y la burra vio al ángel del Señor otra vez, ¿no? O sea, ¿cuántas veces vio esta criatura del Señor, al ángel del Señor? Y el hombre que tenía el entendimiento, porque para eso lo habían llamado, tú tienes un entendimiento, entre comillas, ¿verdad? Y tú puedes maldecir, si lo deseas, o puedes bendecir, si lo deseas y se cumple, dice la palabra, si al final vamos a ir al contexto de todo esto, ¿verdad? Para eso lo llamó Balac, para maldecir al pueblo, porque le dijo, tú tienes autoridad para maldecir y para bendecir. Pero vamos a continuar. Dice entonces que el ángel del Señor, 26, se adelantó de nuevo y se paró en un sitio angosto sin dejar espacio ni a la izquierda ni a la derecha. Y cuando la burra vio al ángel del Señor, otra vez se echó al suelo. Entonces Balaam se enojó y la golpeó con su vara. Entonces el Señor hizo que la burra hablara y ella le dijo a Balaam, ¿qué te he hecho para que me golpees 3 veces de esa manera? Sabe que Dios, ¿verdad? Quizás no haga hablar a una burra, pero las circunstancias nos van a hablar. Dios habla por medio de las circunstancias, por medio de su palabra y por medio de personas, y debemos estar atentos, debemos tener entendimiento de lo que Dios nos está hablando, porque sabe que Dios tiene planes para nosotros, planes de bien, dice la Escritura, y no de mal, porque tiene para nosotros un futuro y una esperanza, pero nos perdemos de esas palabras y de esas bendiciones porque estamos tan distraídos, ¿verdad?, en tantas situaciones, en el mundo, ¿verdad?, en lo que el mundo ofrece, en la sociedad, en nosotros mismos, que no podemos distinguir la presencia del Señor porque estamos tan inmersos en la presencia del mundo. Dice la palabra, entonces el Señor hizo que la burra hablara y ella le dijo a Balaam, ¿qué te he hecho para que me golpees 3 veces de esa manera? Y Balaam le dijo a la burra, ¿te has estado burlando de mí?
y si tuviera una espada en mi mano, te mataría ahora mismo. Y la burra le dijo a Balaam, ¿acaso no soy la burra que toda tu vida has montado hasta el día de hoy? ¿Suelo actuar de esa manera? No, respondió Balaam. El Señor permitió que Balaam pudiera ver el ángel del Señor, que estaba de pie en el camino y espada en mano. Y Balaam se inclinó y se postró rostro en tierra, y el ángel del Señor le dijo. Entonces, mire, lo que no tenía Balaam, lo tenía tristemente la burra, y era esa parte, ¿verdad? Dios permitió, dice aquí la palabra que Dios permitió. Muchas veces Dios va a permitir que vivamos circunstancias para que veamos quién es Dios, para que sepamos quién es Dios, para que obedezcamos la voluntad de Dios. Dice entonces, ¿por qué has golpeado a tu burra estas 3 veces? Mira, yo mismo he venido a detenerte porque tu viaje me disgusta. Dios le está diciendo a Balaam, mira, no tienes entendimiento, eres desobediente, y lo que estás viviendo, tu viaje de la vida, ¿verdad?, me disgusta. Y en este momento yo te invito a que tú reflexiones, ¿cómo estás viviendo tu vida? Si estás agradando a Dios o estás disgustando a Dios por la forma en cómo estás viviendo, por las cosas que haces en lo secreto, por aquellas cosas, ¿verdad?, que en un momento dices, quiero todo con Dios, y en otro momento viene el enemigo, los malos hábitos, ¿verdad?, y el pecado, y te hace caminar de forma que a Dios les disgusta. Esta palabra en el original, en el hebreo, original hebreo, me disgusta es tu caminar me es incierto. Tu caminar me es incierto, le está diciendo Dios a Balaam. Y esta palabra incierto, me fui al diccionario y significa falto de compromiso, ¿verdad? Una persona inconstante, eso es incierto. Y para nosotros muchas veces nuestra vida ha sido igual. Voy a seguir leyendo el verso 33. Cuando tu burra me vio, se alejó de mí esas 3 veces. Si no lo hubiera hecho, yo te habría matado a ti, pero a ella lo hubiera dejado con vida. Y Balaam le dijo al Señor, he pecado. Sabes, nuestro mal proceder, nuestra forma incierta de vivir, ¿verdad?, nos llevan a pecar en contra de Dios. Y esto nos lo está revelando la palabra, y esto al final debe hacer en nosotros que traiga convicción de pecado y arrepentirnos de ese pecado, pedirle perdón a Dios y cambiar nuestra manera de vivir. ¿Sabes? Necesitamos operar un cambio. Ya no es suficiente justificarme cada día, cada domingo. ¿Cómo te va? Bueno, más o menos. Oh, esto, y estoy fallando. Que mi caminar no sea incierto y no desagrade a Dios. Dice Balaam, he pecado porque no sabía que estabas ahí en el camino para detenerme, pero viendo ahora que mi viaje te desagrada, fíjate lo que le está diciendo Balaam a Dios, tu viaje me desagrada. Volveré a casa. Y eso es algo que tú y yo debemos hacer, volver a la casa de Dios, volvernos a Él para agradarlo. ¿Qué es lo que hace que desagrade nuestro caminar a Dios? El que seamos inciertos, que tengamos doble ánimo, que haya en nosotros falta de entendimiento, de revelación y de obediencia. Así es que usted y yo sabemos que Dios nos sigue hablando por medio de su palabra, y no es casualidad. Cada estudio que Dios nos da, cada mensaje es un llamado a la santidad, es un llamado a dejar la incertidumbre, nuestros caminos inciertos, nuestros caminos que desagradan a Dios. ¿Qué vamos a hacer? ¿Verdad? Porque no solo es escuchar, sino qué voy a hacer con lo que escucho. Porque Dios espera que nosotros seamos una iglesia entendida, pero también una iglesia obediente, una iglesia que pone en práctica la palabra. Santiago dice en la Escritura que seamos hacedores y no tan solamente oidores de la palabra. Dios va a seguir hablando, ¿verdad? Circunstancias, personas y su palabra. Dios ya le había dado las instrucciones a Balaam, ¿verdad? Pero este hombre no sabía o no quería saber que era Dios el que le estaba hablando. Y muchas veces, cada domingo, venimos delante de Dios y Él nos habla, ¿verdad? Y no hacemos caso.
el ángel del Señor le dijo, ¿verdad? En Números 22, 32, ¿por qué has golpeado a esa burra 3 veces? Yo he venido a detenerte porque tu viaje me disgusta, tu viaje, tu caminar me es incierto. Esa palabra incierto es falso, inconstante, inseguro, ¿verdad? Y nos lleva a pensar en el doble ánimo. Santiago 1:8 dice, el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Y una persona inconstante lo es en su vida espiritual, lo es en su vida personal, en su vida laboral, en su vida profesional, en su servicio a Dios y a la iglesia, porque hay algo incierto en esa persona. No es comprometido y no es firme en lo que hace, y dice Dios que a él le disgusta esa manera de vivir. Es tiempo de cambiar, iglesia. Es tiempo de cambiar, pero para que haya un cambio nosotros debemos de tener entendimiento de lo que Dios nos está pidiendo que hagamos. Dios va a usar lo que Él quiera para que nosotros hagamos su voluntad. Muchas veces, ¿verdad? Cuando somos de doble ánimo, cuando somos inciertos, somos inconstantes en todo lo que hacemos, hay una evidencia, enojo, rebeldía, obstinación, pero de todo sobre la cuestión de la desobediencia. Eso denota, ¿verdad? Que no estamos caminando como Dios pide que lo hagamos. Y es claro lo que cita Números 22, 24, cuando el ángel del Señor se para en el sendero, ¿verdad? Para que Balaam entre en razón, pero Balaam no tenía entendimiento y revelación. Y muchas veces, iglesia, Dios nos ha estado hablando, pero ¿sabe por qué no obedecemos? ¿Sabe por qué no experimentamos un cambio en nuestra vida? ¿Por qué no experimentamos las bendiciones? Porque no somos entendidos. Y como no somos entendidos, no somos obedientes. Imagínese que Dios use a una burra para hacer entender a este hombre, ¿no? Sobre una palabra que ya le había dicho, sobre una instrucción que ya le había dado. ¿A quién queremos que Dios use para saber que los programas es la palabra que Dios ha estado hablando a nuestras vidas? Cuando los mensajes es la palabra de Dios que nos indican cómo debemos de vivir. Las oraciones que elevamos delante de Él todos los sábados y cada tarde cuando tenemos nuestras noches de fuego. Dios ha estado hablando. Pero Dios no toma las decisiones por nosotros. Nosotros tomamos nuestras propias decisiones. Balaam tomó sus propias decisiones. Por eso Dios dijo, tu camino me es incierto. Porque aunque él sabía que Dios iba con él, pero él hacía lo que él quería. Así que usted y yo tenemos la bendición de hacer lo que Dios dice que hagamos. Finalmente quiero decirle lo siguiente. Balaam había sido llamado para una cuestión, maldecir al pueblo. Hay gente que quiere tu destrucción, que va a maldecir. Maldecir es más hablar de tu vida, de tu matrimonio, de tu familia, de tus hijos, de tu llamado y de tu iglesia. Pero quiero decirte algo para terminar, porque Dios le dijo a Balaam, no vayas con ellos ni digas ninguna maldición contra los israelitas, porque es un pueblo bendito. El pueblo entendido y obediente es un pueblo bendito de Dios. Tú y yo somos una iglesia bendecida, somos familias bendecidas, somos un pueblo bendecido. Él le dice, no vayas, no vayas. Y Dios te dice a ti, no vayas. No vayas con estas personas, no vayas a estos lugares, no hagas esta cosa, no pienses tal cosa, no digas tal cosa. Dios te está diciendo, no lo hagas. La palabra de Dios es clara para cada uno de nosotros. Somos un pueblo bendecido por Dios. Dios lo dijo, ¿verdad? Si tú vas ahí, verso 12 de Números 22, entonces Dios le dijo. Dios le dijo, y Dios te está diciendo en esta noche que eres un pueblo bendecido, pero Él espera que así como somos bendecidos, porque Él ya nos ha bendecido, y nada que Dios ha bendecido puede maldecir lo que Él ya bendijo, Él espera de nosotros
solo dos cosas: que seamos entendidos y obedientes. Padre, te damos gracias por este mensaje, por esta palabra. Ayúdanos, Señor, a guardarla en nuestro corazón y a vivirla y a ponerla en práctica. Gracias porque somos bendecidos por ti. Ayúdanos a ser entendidos y a ser obedientes. Si ahí tú en tu casa reconoces que no has sido entendido y obediente y estás pecando, estás todavía en los malos hábitos, arrepiéntete, pídele perdón a Dios y reconoce a Jesús verdaderamente como el Señor de tu vida, y lo que diga tu Señor que hagas, entonces hazlo. En el nombre de Jesús oramos y te damos gracias, Dios. Amén y amén. Iglesia, el Señor me los bendiga y me los guarde. Que el Señor haga resplandecer su rostro en ustedes y tenga también de ustedes misericordia. Nos vemos pronto. Bendiciones, abrazos.